Pues mila esker guztioi. Bueno, a partir de ahora me voy a dirigir en castellano, que es al fin y al cabo el idioma que más domino. Y lo primero de todo quería dar las gracias a la Asociación de Inspección Educativa por haber contado conmigo para intervenir en este congreso, a los titulares de este magnífico edificio que tantas ganas tenía de conocer por dentro y, por supuesto, a todos ustedes por estar aquí, por dedicarme un rato de su tiempo, de la ajetreada agenda que tienen en este congreso, para escuchar lo que tenga que contarles. Lo primero que quiero decirles es que no vengo a meterles miedo sobre los peligros que acechan en Internet. No voy a ir diciéndoles por ahí que la noche es oscura y está llena de horrores. Y tengo que pedirles una disculpa. Si están acostumbrados al prototipo, al arquetipo de un fiscal como un señor con puñetas y toga, sentado en el estrado de un tribunal, diciendo cosas muy raras como números de artículos y latinajos, indubio pro reo, bueno, olvídense de eso. Estamos en un entorno distendido, estamos en un entorno amigable y lo fundamental es que nos divirtamos todos y estemos entretenidos, porque si no, se me pierden. Y bastante tengo con que se me pierdan los jueces cuando hablo con ellos en sala, como para que lo hagamos aquí, ¿no? Entonces, la cuestión que puede plantearse así de primeras, ¿por qué traen a un fiscal para hablar de convivencia en una escuela inclusiva? Bueno, pues la explicación es un poco heavy. Un fiscal, fundamentalmente, además de otras muchas cosas, como dedicarse a proteger a los incapaces, a las personas con discapacidad, como fue en mi caso cuando me ocupaba de los juzgados de Eibar, o participar en los juicios por divorcio cuando hay menores, que fue mi caso también, llevé durante 5 años parte del juzgado de familia de San Sebastián. Fundamentalmente somos penalistas, nos dedicamos al derecho penal. Y el derecho penal lo que protege precisamente es, lo siento, voy a utilizar otro latinajo, es la última ratio, es el último mecanismo de defensa que tiene la sociedad para proteger la convivencia. Porque el derecho penal, normas tenemos por todas partes. Pues en el colegio. ¿A qué hora se sale al recreo? Es una norma. En clase no se habla, es otra norma. Los semáforos, el fuera de juego en el fútbol, es una normativa, pero el derecho penal va más allá. El derecho penal tiene la sanción máxima, que es privar a una persona de su libertad personal metiéndole en prisión. Y, por lo tanto, es el que más cuidado tiene que tener a la hora de regular las sanciones que puede imponer. Fundamentalmente, por eso les digo, el derecho penal está muy vinculado con lo que es la convivencia, porque sin una amenaza, Jean-Jacques Rousseau, el filósofo suizo, decía que el hombre es bueno por naturaleza y que es la sociedad la que lo malea. Yo me permito discrepar de tan preclaramente y yo creo que todos nacemos siendo bastante bichejos y son las normas que nos impone la sociedad las que nos van haciendo tolerable nuestra existencia entre iguales, ¿no? Y precisamente este es el palo, y no la zanahoria, este es el palo que nos obliga a ir todos por una senda tolerable, ¿no? Protege bienes jurídicos como la vida, la libertad, la integridad física, la libertad sexual, la integridad moral, el patrimonio. Son cosas que merecen una protección y que aquel que atente contra ellas merece una sanción que puede ser obligarle a hacer trabajos en beneficio de la comunidad, lo más educativo que existe, sancionarle con una multa, pues por aquello de que el Estado recupere económicamente parte del daño que ha causado, o incluso, como ya he dicho, hacer que ese sujeto acabe en prisión. Por desgracia, estas conductas que vulneran los derechos más esenciales de la comunidad también las cometen menores de edad. Y con esto hay que tener mucho cuidado. No se puede aplicar la misma vara y no se puede utilizar el derecho penal puro y duro con los menores. Por eso existe una ley especial de responsabilidad penal de los menores que contempla medidas de tipo socioeducativo que son parecidas a las penas, pero que tienen una función más educativa que punitiva. Y es verdad, es cierto, yo era muy escéptico respecto a la jurisdicción penal de menores, pero ahora llevo guardias de menores en mi fiscalía y he comprobado que los chavales son flexibles. Así como los adultos ya venimos maleados de casa, los adolescentes pueden espabilar
después de haber cometido un error, después de haber cometido una conducta delictiva, pueden llegar a rehacerse y a enderezar sus vidas con la ayuda adecuada. Por eso no basta con encerrarlos en lo que sería un centro de reforma para menores, que sería lo más parecido a una cárcel para adultos, sino que se pueden aplicar otro tipo de medidas que quedarán un poco a discreción del fiscal que las pida y del juez que las conceda, pero digamos que todavía con ellos hay espacio para la esperanza. La cuestión es que, si me han traído aquí es porque soy fiscal especializado en delincuencia informática. Y como ha dicho Jorge Arévalo en ese video tuit que tan amablemente nos ha mostrado José Sierra, la sociedad ha cambiado. Pero el cambio es brutal. Yo creo que todavía no hemos alcanzado a comprender el alcance del mismo. El otro día vi un vídeo de Boston Dynamics, una empresa estadounidense que está fabricando robots cada vez con mayores capacidades. Concretamente, este robot hacía parkour. O sea, era capaz de saltar obstáculos adaptando la trayectoria de sus saltos a obstáculos irregulares. Hasta ahora los robots eran torpes como ellos solos. También hay una especie de perro que baila una canción de Bruno Mars, a la de Uptown Funk, que sinceramente a mí me da vergüenza ponerme a bailar después de haber visto a ese bicho. En serio, mola mucho más que yo. El problema es que si a eso le ponemos una ametralladora calibre 50, pasa a ser algo bastante peligroso. Por eso digo, el avance de la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, de lo que hablaremos durante esta charla, son retos para los que nuestra escuela tiene que estar preparada, porque es el mundo al que se van a enfrentar nuestros alumnos. Y por eso es fundamental el concienciar en la formación en materia tecnológica. No simplemente, o sea, la formación tecnológica no significa solo poner un tablet o un ordenador para cada alumno. Eso dependerá de la pasta que tenga cada colegio o cada departamento de educación. La metodología de enseñanza tiene que variar, sobre todo si queremos una escuela inclusiva. Si han visto mi perfil de Twitter, que se ha mostrado antes, como habrán visto, no aparezco con mi nombre real. ¿Por qué? Pues porque yo me saqué primero de Twitter hace más de 10 años. Entonces, ya sabemos que ahora, si uno aparece con su nombre y apellidos, da igual que utilice su cuenta para dar opiniones personales y que lo remarque en su biografía, tarde o temprano alguien le va a vincular con su cuenta de Twitter y dicen fulanito de tal, que ocupa el puesto tal, ha dicho esto. Y yo me niego a pasar por ahí. Me considero un profesional de la justicia, un trabajador de la justicia, un currito, un fiscal de trinchera, pero sobre todo me considero un ciudadano y quiero tener una libertad de expresión y quiero establecer una barrera entre lo que son mis opiniones estrictamente personales sobre cosas que no tienen nada que ver con mi trabajo, como pueda ser el fútbol, con mi opinión como fiscal cuando estoy trabajando en casos específicos, de los que no debo hablar en Twitter, por el principio de reserva del procedimiento, de que no tiene que ser conocido por el público en sus detalles esenciales para proteger a los inocentes y para proteger a las víctimas. Entonces, mi cuenta de Twitter no refleja mi nombre, ni refleja mi cara. Utilizo un seudónimo, no me hago pasar por otra persona, no usurpo ninguna personalidad, utilizo el nombre de un personaje de ciencia ficción, de un libro que creo que debería ser de lectura obligatoria en escuelas que buscan formar líderes. Es El juego de Ender, de Orson Scott Card. Lo he leído 3 veces en mi vida, cuando tenía más o menos la edad del protagonista, unos 12 años, cuando tenía unos 20 y estaba en la universidad, y luego cuando tenía 30 y estaba terminando las oposiciones y estaba completamente desesperado, y descubrí el mundo de los blogs, el mundo de lo que llamaban la web 2.0, el que los propios usuarios crearan su contenido. Y ya desde el 95-96 adopté este alias y no me he separado de él. En la fotografía, o sea, en lo que es el avatar de la cuenta, lo que se muestra es la escuadra a la que pertenece el protagonista de la novela. En mi foto se me ve de espaldas. Pero si se han fijado, llevo una mochila colgada en la espalda que pone Marea Urdiña. Marea Urdiña es una iniciativa que tuvo lugar el verano pasado para la visibilización del autismo. Consistía en nadar toda la costa de Guipúzcoa, desde Zumaya hasta Onyarbi, en 2 días, por relevos. Yo participé, como dentro de la travesía popular, en el relevo de la Concha, que llevaba el nombre de mi hija, porque mi hija tiene autismo. Así que, como pueden imaginar, estoy muy interesado en la escuela inclusiva porque mi hija tiene necesidades especiales. O mejor, como diría el insigne doctor Joaquín Fuentes Vigi, una de las personas que más sabe del mundo sobre autismo, la escuela tiene necesidades especiales para atender a mi hija.
Pero estábamos hablando de si derecho penal, Internet, nuevas tecnologías. ¿Los delitos se cometen a través de Internet? Pues sí, créanme. Cualquier delito puede cometerse a través de Internet. Hace años, Manu Biota, el jefe de la Unidad de Delitos Informáticos de la Ertzaintza, decía que todos menos la violación. Bueno, pues el Tribunal Supremo recientemente le ha quitado la razón. Concretamente, dice que una persona puede ser objeto de un abuso sexual de forma telemática, obligándole a realizar tocamientos de índole sexual sobre su propio cuerpo, obligado por otra tercera persona que le está extorsionando a través de Internet. Con lo cual, hasta la violación, hasta el abuso sexual se puede cometer mediante intimidación, es decir, lo que sería una violación, sobre todo si hay acceso carnal, que es el término que utilizamos. Puede cometerse una violación a través de Internet. ¿Y un homicidio? Por supuesto, por supuesto. El Internet de las cosas, eso de que haya un microchip puesto en cada cosa de nuestro día a día, desde cafeteras a frigoríficos, que te dicen cuándo caducan los yogures y que tienes que comprar leche porque te has quedado sin ella, que puedas programar el termostato de la calefacción, todo eso es muy chulo. Pero tiene un pequeño problema. Mi ordenador, bueno, me muevo con gente que sabe todo lo que hay que saber sobre seguridad informática, técnicos en la materia, y podrían decir que, bueno, que mi ordenador tiene grietas suficientes para ellos. Pero para el común de los mortales, mi ordenador está blindado. O sea, mi ordenador solo se puede activar con mi huella dactilar o si me acerco con mi reloj. Tiene un sistema de conexión a Internet a través de un túnel de red virtual, lo que se llama una VPN, de tal manera que si me conecto a una red Wi-Fi abierta, nadie puede espiar lo que estoy diciendo. Por supuesto, tengo un antivirus que me protege de una gama de amenazas bastante considerable y, sobre todo, tengo sentido común, que es lo más importante en estas materias. Pero si me compro un frigorífico conectado a Internet, no va a tener ninguna de esas medidas de seguridad y todo el sentido común que yo puedo utilizar no me va a proteger de las cosas que se puedan hacer. Y claro, ustedes dirán, ¿y qué narices va a hacer alguien con mi frigorífico? Pues como es fácilmente accesible, pueden inocularle un virus informático y convertirlo en una máquina esclava, lo que se llama un bot, e incorporarlo a una red de ordenadores esclavos, lo que se llama una botnet. Y con esa red de bots y a través de una página web que se llamaría el Centro de Comando y Control, el botmaster, el que dirige la red de bots, puede hacer de todo. Puede enviar virus, puede enviar correo basura, spam, pero puede atacar a otros ordenadores mediante lo que se llama un ataque de denegación de servicio distribuida. Por ejemplo, una de las infraestructuras más resistentes de Internet son los servidores DNS, los que le dicen a Internet, cuando yo tecleo www.google.com, ¿dónde está eso? Porque Google está en una dirección IP que está formada por números, por grupos de números del 0 al 255 agrupados de 4 en 4. Pero los seres humanos somos muy malos manejando los números. Así que existen servicios llamados DNS, Domain Name Server, servicio de nombres de dominio, que lo que hacen es traducir lo que nosotros metemos en la barra del navegador a esos numeritos. No, pues DNS es la empresa más importante de servidores DNS que existe en Estados Unidos porque da servicio a medio Silicon Valley. Netflix, Twitter, el Wall Street Journal, Amazon. Pues a finales de 2015 fue objeto de un ataque. Lo tumbaron. La gente no podía acceder a ninguna de estas empresas que les he mencionado. Cada vez que se cae un servicio fundamental para la sociedad de hoy en día, por ejemplo, para los adolescentes, si les haces escoger entre, no sé, recibir sangre en caso de emergencia o quedarse sin Instagram, yo no preguntaría demasiado porque me podría llevar muchas sorpresas. Entonces, que se caiga Instagram es un drama. Pues Instagram también dependía de DNS. ¿Y cómo se hizo? Bueno, pues si DNS tiene que soportar las peticiones de tráfico de todo el mundo que está buscando estas páginas, se pueden imaginar que son unas máquinas que lo aguantan prácticamente todo. Bueno, pues lo que se utilizó fue un virus de origen ruso llamado Mirai, que está diseñado no solo para infectar ordenadores desprotegidos, sino cafeteras, frigoríficos, cámaras de vigilancia a las que nadie ha cambiado la clave original. Y con eso obtenemos un número de máquinas conectadas a Internet superior a cualquier red de ordenadores que se puedan imaginar.
Con lo cual, ni siquiera DNS pudo soportar un ataque de denegación de servicio como ese. Un ataque de denegación de servicio es pedir todo el rato la misma página web, básicamente. O sea, es como, imagínense, mandar 100.000 coches a la puerta del Max Center. Bueno, vale, estoy en Bilbao. Ningún problema, ¿eh? Yo soy medio bilbaíno. Mi madre, que en gloria esté, era bilbaína, o sea que soy casi perfecto. Entonces, 100.000 coches, sin problema, ¿eh? Pero bueno, pongamos ya 1.000.000. Pues ¿qué pasa? Que no entran todos. Entonces se queda todo en un embudo, todos los coches ahí atascados y el centro comercial vacío, sin nadie en las tiendas. Bueno, pues eso es un ataque de denegación de servicio. Pedir tantas veces la misma página web que se atascan las peticiones, el ancho de banda no es suficiente y no se puede acceder a la página web, el servicio se cae. Entonces imagínense si ustedes tienen que hacer una transferencia a través de BBVA, por ejemplo, por mencionar una entidad financiera que tiene su sede aquí mismo, y que de repente la página de clientes del BBVA no funciona porque ha sido objeto de un ataque de denegación de servicio. No, pues esto es real. Esto ha ocurrido y volverá a ocurrir. Por cierto, me acaba de salir una frase de una novela y no recuerdo cuál. Pero vamos a ir concretando en los delitos que pueden sufrir los chavales o que pueden protagonizar los chavales. Bueno, les voy a poner una tesitura, me imagino que todos conocerán a este fulano, ¿no? A ver, que levanten la mano los que no lo conozcan. Vale, todos a septiembre. Este es el Rubius, el youtuber en castellano con mayor número de seguidores. La última vez que se consultó, 34 millones de suscriptores a su canal de YouTube. Es decir, él solo tiene más audiencia que todas las televisiones de este país en horario de prime time. De hecho, el año pasado, un tuit suyo fue el más retuiteado de todo el planeta, porque se lo pidió a sus seguidores a través de YouTube. Dijo, a las 11 voy a publicar un tuit, por favor, retuiteadlo masivamente. Sea lo que sea. Limonada. 1 millón de retweets en un día. 1 millón. Eso no lo consigue ni Barack Obama, ni Trump, ni el Papa Francisco. Son cifras, están ahí. Este año lo ha vuelto a hacer. El tuit era Limonada 2. 1.600.000 retweets en hora y media. Este tipo tiene más influencia en nuestros menores, en los alumnos de nuestras escuelas, que absolutamente cualquier otra persona que puedan imaginar. Ni el rey, ni el presidente del gobierno, ni el Lehendakari, ni Cristiano Ronaldo. Este tío dice y los chavales hacen. Bueno, pues el problema es que las fuerzas de seguridad encontraron un grupo de fans. Todo lo que hace este chaval se sale de las escalas. Entonces, un grupo secreto en Facebook pues puede tener 100, 200 miembros. Este tenía 200.000. Se accedía solo por invitación. Lo administraban chavalitos de 12 y 13 años para poder hablar de su ídolo, del Rubius. Y para nombrar el grupo utilizaron una de sus frases gancho, ¿no? que llama a sus seguidores criaturitas del Señor. Bueno, pues este grupo está muy bien, pero claro, se pueden imaginar en un grupo. Nosotros tenemos un grupo de fiscales que tenemos 800 miembros y muchas veces el ruido de la conversación es insoportable. Imagínense 200.000 críos hablando a toda pastilla, porque ya saben cómo teclean. Bueno, pues evidentemente esto genera mucho ruido en la conversación, ¿no? Con lo cual hay gente que dice, oye, los que somos de no sé dónde vamos a crear un grupo de WhatsApp, al margen de este. Pero ya nos hemos conocido aquí, pero vamos a crear un grupo de WhatsApp. Entonces intercambiamos los números de teléfono y tal y cual. El problema, pues, es que puede que la persona que esté diciendo eso no es quien dice ser. Puede que no sea el Rubius. Puede que no sea un chaval, un niño como todos los de 12 o 13 años. Puede que sea el lobo feroz. Efectivamente, en este grupo se detectó que numerosos pederastas entraban haciéndose pasar por chavales de 12 o 13 años para captar adeptos para sus grupos de WhatsApp en los que intercambiaban información y, por supuesto, pues lo que hacen todos los chavales en estos casos, pues acababan haciéndose selfies. Volvamos
hacia atrás. Pues efectivamente, en este grupo lo que buscaban era caza. Y esto es conocido con el nombre de child grooming. El grooming, en inglés, es una conducta propia de los mamíferos que se desparasitan en grupo, como esa típica foto de los monos que se ven en fila unos a otros quitándose los parásitos de la cabeza. No me digan qué mente perturbada transformó el grooming que podemos ver en National Geographic en el hacerse pasar por un menor en un entorno virtual para intentar cazar a otros menores y someterles a conductas pues, que pueden ir, ya lo verán, la imaginación del ser humano no tiene límite. Pero habrán visto una foto de una chica en bikini que pasaba fugazmente y era concretamente esta. Una de las normas que pesadito. Una de las normas que los padres suelen poner es que el ordenador tiene que estar siempre pues, en la sala, donde los aitas puedan controlarlo. El problema son los teléfonos móviles. Los teléfonos móviles, los selfies, las fotos que se hacen en el espejo, esa obsesión por el ego, por la imagen, por salir más guapo que nadie, porque todo el mundo diga, como la canción de Niña Pastori, qué guapa soy, qué tipo tengo. Eso está llevando a una sobreexposición de la imagen. Y esta chica es un ejemplo perfecto, se llama Angie Verona. Angie tenía 15 años, tenía un novio de 17 que estudiaba fuera de su ciudad, que estaba en una ciudad satélite dentro del condado de Miami-Dade, y su novio estudiaba fuera. Entonces, lo que hacía esta chica todos los días era irse al Starbucks o a la cafetería de turno con su portátil, se conectaba a un servicio de intercambio de fotografías llamado Photobucket, o sea, el cubo de las fotos, y una vez allí guardaba esas fotos que se hacía así de sugerente. Sí, esta niña tiene 15 años. Bueno, pues alguien un día, en el mismo Starbucks en el que ella estaba conectada, había pirateado la red Wi-Fi y capturó su clave de entrada al Photobucket. Robó todas sus fotos y las subió a una web erótica. Inmediatamente se convirtió en un fenómeno a escala nacional en Estados Unidos, mínimamente a escala estatal. O sea, en Florida todo el mundo había visto las fotos de esta muchacha. Y, bueno, su padre tuvo que salir en la televisión local de Florida pidiendo que por favor dejaran de acosarla, que era una cría de 15 años, porque es que desde el alt-right, desde la extrema derecha, la acusaban poco menos que de prostituta por exhibirse así públicamente, pero es que desde el extremo contrario la animaban a meterse en el mundo del porno. Le decían, con ese físico, nena, tú tienes mucho futuro. O sea, la cosa se fue un poco de madre. De hecho, tuvo que cambiar de nombre, tuvo que cambiar de ciudad. Esto sucedió en 2006. Bueno, pues en 2013 surgió el bulo de que aquí mismo en Bilbao, en la Universidad de Deusto, alguien había pirateado la red Wi-Fi y estaba robando fotografías de WhatsApp que enviaban los propios alumnos. Porque en aquel entonces WhatsApp era una auténtica basura en cuestión de seguridad. O sea, las fotografías se enviaban en plano, sin cifrar, con lo cual cualquiera conectado a la misma red Wi-Fi podía capturarlas. Pero claro, seamos sinceros, las fotos que aparecían, yo estudié en Deusto, y cuando yo estudiaba, aquello no se veía por allí. Y las chavalas no iban así de sueltas, sinceramente. Pero sobre todo, un periodista de investigación de aquí de Bilbao, Luis Alfonso Gámez, que es especialista en cazar bulos, les recomiendo que consulten su blog, que es Magonia, que es una mirada crítica a todo este mundo del misterio y las pseudociencias, les da cada varapalo de mucho cuidado. Se puso a investigar y se dio cuenta de que las fotos que aparecían de Angie Verona eran varias, y cuando tienes varias fotos y haces búsquedas en Google, acabas encontrando el origen de la foto. Y el origen de la foto era la historia que les acabo de contar. Pero no se lo pierdan. Estamos hablando de 7 años, de 2006, momento en el que sucedieron estos hechos, a 2013, momento en el que aparecen estas fotos circulando como si fuera una estudiante de Deusto. De Miami a Bilbao. Bueno, vale, el mundo entero es un Bilbao más grande, pero ya me entienden. O sea, cruzaron el Atlántico y seguían difundiéndose. Los adolescentes son incapaces de meterse en la cabeza que hagan lo que hagan en Internet, con su propia imagen, esto va a pervivir. Y va a pervivir mientras Internet siga funcionando tal y como lo conocemos. Que no está garantizado que sea para siempre. Pero mientras tanto, ese material va a estar ahí.
es Angie Verona, pero podría ser un chico de 15 años. O sea, esto no entiende de sexos, porque todos están ávidos de mostrarse. Llegué a llevar un caso por agresión sexual y utilización de menores para elaboración de pornografía contra un fulano que cazaba a sus futuras víctimas en una página que se llamaba botamicuerpo.com. O sea, la gente se metía ahí, me ponía fotos suyas así, chicos y chicas, los chicos, claro, pues la tableta de chocolate, no la que me como yo, la que tienen ellos cuando hacen deporte todavía, pues a lucir la tableta o a lucir escote o canalillo o lo que fuera. Y la gente te votaba. Y ahí es donde este tío encontraba a sus víctimas. O sea, los chavales son exhibicionistas por naturaleza, ellos y ellas, sin distinción. Y se pueden encontrar con situaciones como esta. O sea, yo creo que en la cárcel de Martutene, antes de que la derriben, deberían de ponerle mi nombre a un pabellón por la cantidad de tipos que hacen este tipo de cosas que he enviado allí. O sea, es gente muy peligrosa. Es que no están en Miami, están aquí al lado. O sea, nos los podemos encontrar en cualquier parte. Hace poco, creo que en el barrio de Houston han detenido a un fulano que se dedica a este tipo de conductas. ¿Y qué es lo que hacen? Pues lo típico, mándame una foto. No, pero algo un poco más sexy, ¿no? Pues que se vea un poco más de chicha, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Y cuando ya tienes algo que es realmente vergonzoso, dices, ahora o pasas por lo que yo te digo o ya sabes lo que te toca. Y el problema es que el modelo de conducta que tienen los adolescentes son, pues, por ejemplo, esta chica, ¿la reconocen? Ariana Grande, una exestrella del canal Disney, ahora cantante de éxito. Lo que ella tiene una de las cuentas de Instagram más seguidas del mundo y se hace selfies. Selfies como este, bueno, podríamos considerarlo insinuante, pero bueno, en principio es inocuo. El problema es que tiene selfies mucho más picantes. ¿Y cómo lo sé? No porque yo sea muy amigo suyo, ¿qué más quisiera yo? El problema es que ella fue una de las víctimas de un ataque informático que se basaba en una vulnerabilidad de la nube de Apple, de la nube de iCloud. Y el suceso se conoció como el Celebgate, porque cerca de 100 chicas, estrellas del cine, modelos, deportistas, actrices, que utilizaban las cámaras de sus teléfonos para hacerse selfies picantones, para enviar a sus parejas, para alegrarles el día, pues imagínense, pues, no fue el caso, pero el Zapataki, que vive en un rancho en Australia, su marido tiene que hacer de Thor en una película que están rodando en Estados Unidos. Toma, cariño, para que te acuerdes de mí, clic, foto. Bueno, pues ellos borraban las fotos, pero lo que no sabían es que se estaba haciendo una copia de seguridad en la nube. Alguien entró en la nube a través de un sofisticado ataque de fuerza bruta, consiguieron las contraseñas de estas personas, Jennifer López, Jennifer Lawrence, Ariana Grande, y consiguieron sus fotos. Ariana Grande, su respuesta al Celebgate me pareció realmente creativa, porque aparecía completamente desnuda, vista de espaldas, y vista de medio lado su cara. Y decía que esa no era ella, que ella tiene mejor culo. Vale, es una forma bastante airosa de salir de ahí, ¿no? Pero digamos que hay cosas bastante más subiditas de tono y que hubo actrices que prefirieron mantener perfil bajo durante bastante tiempo hasta que los ecos de este escándalo se pasaran. El problema es que los chavales ven a sus ídolos hacer esto y dicen, si él lo hace, ¿por qué yo no? Y sobre todo, es que esto es así desde los tiempos de Twenty, que me imagino que ya nadie se acordará de lo que ya era, de lo que era aquello. Pues Mauro Entrialgo, un dibujante que participaba en el extinto diario Público, bueno, Público sigue existiendo como página web, me refiero al papel, tenía pues, una tira que, pues, ya sabes, la preocupación de los padres cuando los hijos alcanzan cierta edad es que pasan mucho tiempo en el baño, ¿no? Peinándose. Bueno, todos sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Bueno, pues efectivamente, de hacerse fotos. Porque ahora pierden el tiempo en hacerse fotos. Cuando los varones cis heteronormativos se dedicaban a otras cosas. Pero bueno, el problema es que esto no es una conducta que vean solo en estrellas juveniles, porque a esta señora la conocen todos, no me digan que no. Olvido Hormigos, que dio lugar a una reforma del Código Penal, no se lo pierdan. Sí, en el trabajo solemos bromear diciendo que las máximas instancias judiciales de este país son el Tribunal Supremo de Ana Rosa y la Corte de Casación de Espejo Público. Tienen más influencia que cualquier órgano jurisdiccional, se lo puedo asegurar. El caso es que Olvido Hormigos
era profesora en un pueblo de la provincia de Toledo, Los Llévenes. Y también era concejal del Partido Socialista en el ayuntamiento de esta localidad. Y estaba casada, tenía 2 hijos y tenía un amiguito que no era su marido, que era jugador del equipo de fútbol de la localidad. Y un día pues le mandó un vídeo, pues está censurado evidentemente, pues digamos que estaba tocando la zambomba, para entendernos. El caso es que, si recuerdan, la frase mítica de Luis Miguel Dominguín después de acostarse con Ava Gardner, dicen que saltó de la cama y salió de la habitación, y Ava Gardner le preguntó, ¿dónde vas? Y dice, ¿dónde voy a ir? A contarlo. O sea, si me acuesto con Ava Gardner y no se lo cuento a nadie, es como si no lo hubiera hecho. Vale, pues en aquellos tiempos la cosa no quedaba en ser un chisme, pero es que ahora hay pruebas fotográficas y videográficas, y pues decidió contarlo. Mira lo que me ha mandado la cachonda de la concejala que me estoy beneficiando. Típica conducta de machista que hay que desterrar. Sobre todo porque empezó a girar la foto del vídeo por el equipo de fútbol, luego del equipo de fútbol al chat de la fábrica donde trabajaba uno de ellos, y hasta que a alguno se le ocurrió la brillantísima idea de subirlo a YouPorn, que es una de las webs de pornografía de adultos más conocidas del planeta. Entonces, de repente, este vídeo se hizo viral. Lo había visto todo el país, pero hasta 2 y 3 veces. Quiero decir que había llegado 2 y 3 veces por distintos canales, que ya sé que habría muchos que le darían otra vez a replay, ¿no? Pero quiero decir que llegó por varias fuentes a la vez. Entonces, esto fue un acto, digamos, de chulería y de cosificación del cuerpo de la mujer. Pero es muy frecuente, sobre todo entre los adolescentes, que se haga como venganza sentimental de tipo pornográfico, lo que los norteamericanos conocen como porn vengeance. Lo anterior era sexting. Cuando un menor hace sexting, viene es una mezcla de palabras, sex y texting. Texting es mandar un mensaje. Lo llaman así pues porque en Estados Unidos los SMS tenían tarifa plana desde hace muchos años, o sea que tenían WhatsApp antes de que existiera el WhatsApp, y pues mandar un SMS lo conocían como text, o sea, simplemente escribir. Y unido a la palabra sex, pues dio lugar al palabra sexting. Bueno, pues cuando el sexting se hace entre miembros de una pareja y esa pareja rompe, normalmente el que se siente agraviado, porque los adolescentes no suelen llevar bien esto, no suelen hacer las cosas de mutuo acuerdo. Generalmente suele haber, no sé, que me he ligado a otra en la discoteca o cosas de esas. Entonces suele haber un ánimo de venganza, de revancha. Y ahí es cuando entran esas fotos, esos vídeos que almacenamos, que nos ha mandado nuestra pareja, y los exponemos a la sociedad. Los exponemos, por ejemplo, al grupo del colegio. ¡Pum! Mira lo que hace la guarra de mi exnovia. Esto es muy habitual. Y, bueno, pues evidentemente el impacto moral que sufre la persona es brutal. Imagínense si además no es una persona neurotípica, no es una persona carente de patología, sino que es una persona o con una inteligencia límite o con un trastorno como el espectro del autismo, porque son personas que el engaño, son muy vulnerables al engaño, no saben diferenciar la ironía, el doble sentido en el lenguaje, pueden hacer caso de este tipo de cosas simplemente por sentirse integrados. Entonces, hay quien utiliza estas vulnerabilidades en la psique de estas personas precisamente para hacer mofa de ello. Como por ejemplo, pues un caso que hubo en Canadá de una chica que le envió una foto suya mostrando los pechos al chico que le gustaba, creyendo que él la correspondía. En realidad lo que estaba haciendo era burlarse de ella. En cuanto recibió la foto, la hizo circular por todo el colegio. Su vida se convirtió en un infierno. No sé si recuerdan el vídeo que grabó, en el que con carteles iba explicando lo que le había pasado. Y en el último pondría, no puedo más, se acabó. Después de grabar ese vídeo, se suicidó. Y no es el único caso que hemos visto, ni se ha producido solo en Canadá. En Málaga hubo otro, y es más habitual. Nunca debería de darse esta conducta, pero es demasiado habitual últimamente. Y aquí está lo que es el gran monstruo de nuestros colegios, el ciberbullying.
Bueno, el bullying tradicional es la manía que tenemos de ponerle términos anglófilos absolutamente a todo lo que pasa. O sea, yo lo que estoy haciendo ahora, pues podría decirse que estoy haciendo charling, porque les estoy dando una charla, ¿no? Bueno, pues el bullying era el matonismo de toda la vida. Es decir, yo recuerdo cuando tenía 10, 11 años, jugaba en el equipo de baloncesto de mi colegio, y en el curso superior había una especie de Australopithecus que le molestaba que yo pudiera hacer frases compuestas y pronunciar palabras esdrújulas y él no, entonces me utilizaba de saco de boxeo. Entonces, lo habitual era esto, pues el gigantón que le quita la merienda al pequeñajo. Pero es que ahora con Internet las cosas han cambiado. Dicen, bueno, esto es el futuro, no, perdón, esto es el pasado. Esto viene pasando desde hace más de una década y aquí en el País Vasco tristemente somos pioneros en saberlo. No sé cuántos de ustedes reconocerán esta imagen. Es la muralla de Fuenterrabía, es un sitio precioso. Bien, esto que hay aquí son unas flores que recuerdan a un chico llamado Joaquín, que en 2004 tomó la decisión de acabar con su vida, después de una serie de acontecimientos absurdos que darían para hacer chistes si no fuera porque terminaron siendo trágicos. Joaquín era un chaval de la media, normal, ni muy guapo ni muy feo, ni muy listo ni muy tonto, ni muy popular ni un apestado, era un chaval normal. Y un día, como cualquier chaval normal, pilló un virus gastrointestinal. ¿Y qué pasó? Que perdió el control de los esfínteres en clase. Literalmente se lo hizo encima. Como los niños son crueles, ya les he dicho que para mí Rousseau era un ingenuo, se pueden imaginar lo que sucedió el resto del curso. Rollos de papel higiénico encima de la mesa, pintadas de cagón en la pizarra. Pero bueno, el chaval tenía su grupo de amigos, ¿no? Entonces, pues más o menos iba aguantando. A pesar de que en aquel entonces existía un sistema de mensajería instantáneo que administraba Microsoft, que se llamaba MSN Messenger. Hoy en día no existe porque fue absorbido cuando compraron la aplicación Skype, la de las videollamadas. Entonces ahora, lo que era el MSN Messenger, ahora es un complemento de Skype que no utiliza nadie, porque todo el mundo utiliza WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram o cosas similares. Pero ahí sigue estando MSN Messenger. Bien, este chaval, en 2004, cuando se iba a casa, no dejaban de perseguirle. El matón no se quedaba en el patio del colegio, le seguía por Internet. Llegaba a su casa, encendía el ordenador, activaba el Messenger y seguían los insultos. Pero bueno, ya digo que tenía su pequeña red de apoyo, de amistades que le ayudaban a sobrevivir. El problema es que pues, se fue de vacaciones a un campamento con su grupo de amigos y una noche pues, se pusieron, ya saben, a hacer unos cigarritos de la risa, ¿saben? Y les pillaron. Les pillaron los monitores y decidieron mandar una carta a todos los padres de los implicados. ¿Qué haría cualquier adolescente en estas circunstancias? Inmediatamente abrir el buzón antes de que llegue la carta y robar la carta. Y aquí no ha pasado nada. Hoy en día, con lo de las plataformas educativas, estaría la cosa un poquito más complicada. Pero, ¿saben quién no llegó a tiempo de coger la carta del buzón? Joaquín. Con lo cual, al curso siguiente, después del verano, ya no solo era el cagón, además era el chivato. Y sus propios amigos se habían pasado a convertir en sus peores enemigos, porque consideraban que les había traicionado, cuando lo único que había pasado es que no había llegado a tiempo de coger la carta del buzón. Entonces, la situación ya no tenía nadie en que apoyarse, ya no tenía ningún momento de paz, ni siquiera física, porque o sea, le maltrataban físicamente en el colegio, pero luego el maltrato continuaba a través de las incipientes redes sociales. Con lo cual llegó un día en el que no pudo aguantar más y se lanzó desde lo alto de la muralla. La funcionaria que prestaba servicios en la Fiscalía de Menores el día que aquello sucedió, he coincidido con ella alguna vez en mis servicios de guardia y me dice que 12 años después sigue teniendo pesadillas con los padres de Joaquín. O sea, es algo que nos tiene que hacer reflexionar. Pasó hace 14 años. O sea, no es algo que pasara ayer mismo, no es algo que pueda pillarnos por sorpresa. Hace 2 años, en Inglaterra, un chico con síndrome de Asperger se suicidó porque recibió un virus, que aquí se conoce como el virus de la policía, ayer era el virus de Scotland Yard, bloqueaba tu ordenador y te decía que tenías que pagar una multa por haber visitado páginas de contenido prohibido, páginas de terrorismo o de pornografía infantil.
Y es lo que les decía, chicos con trastornos dentro del espectro del autismo, como es el Asperger, no interpretan el doble sentido, no interpretan el engaño, y entró en conflicto porque él sabía que no lo había hecho, pero si alguien se lo estaba diciendo y había bloqueado su ordenador y decía que era la policía, no podía ser mentira. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, pues este nudo gordiano, este callejón sin salida para una persona sin recursos psíquicos suficientes y sin atención suficiente, ni por parte de sus padres, que no sabían lo que pasaba, ni por parte del colegio, que tampoco sabían lo que pasaba, terminó en suicidio. Y lo más preocupante es que en las personas neurotípicas, el bullying tiene unas cifras que oscilan entre el 10 y el 25% de niños que lo han sufrido. Pero es que cuando pasamos a personas con problemas psíquicos, con discapacidades intelectuales, particularmente en el caso del autismo, las cifras se elevan hasta el 50 y el 60%. Y además es que hay un término que proviene del mundo de la ciencia ficción, pero ahora de la realidad del mundo de la robótica, que es el valle inquietante. El valle inquietante es una curva, que tiene eso, un valle, que describe el rechazo que sufrimos los seres humanos frente a los robots de más a menos parecido, de menos a más parecido con el ser humano. Es decir, si vemos un monstruo gigantesco que nos puede aplastar con una de sus piezas, nos inspira miedo. Pero bueno, si nos mantenemos alejados, no pasa nada. Si tuviéramos un androide que pudiera reproducir absolutamente a la perfección los rasgos de un ser humano, probablemente tampoco pasaría nada. El problema es que no lo hemos conseguido. Lo que estamos descubriendo es que a medida que nos vamos acercando, los androides que parecen humanos pero no lo son y que se nota la diferencia, generan rechazo. Y cuanto más parecidos son, más rechazo generan. Entonces esto es lo que puede suceder, porque habría que ser un auténtico canalla para hacer burla a un chico con síndrome de Down. Es una trisomía que se caracteriza por rasgos físicos evidentes. De hecho, antiguamente se les conocía con el nombre que hoy en día es políticamente incorrecto de mongólicos, porque John Down, el descubridor de la trisomía, pensó que sus rasgos eran parecidos a los de la población de Mongolia. Ese es el origen del nombre. Hoy en día se conoce como trisomía del cromosoma no sé cuántos o síndrome de Down. Bien. Nosotros, que éramos muy cafres cuando yo tenía 12 o 13 años, jamás se nos hubiera ocurrido hacer burla o chanza con un chaval con síndrome de Down. ¿Por qué? Porque vemos rasgos evidentes. Pero cuando hay algún tipo de deficiencia, una inteligencia límite, un trastorno específico del lenguaje, un trastorno de déficit de atención, ese tipo de problemas los presentan chavales que tienen rasgos normales. Lo que llamamos normales, físicamente normales. Incluso pueden ser personas que resulten incluso atractivas físicamente. Pero hay algo que instintivamente a sus compañeros neurotípicos les dice que no son del todo iguales. Así que cuanto más parecidos son, pero sin ser del todo iguales, más rechazo y más agresión generan. Y esto se lo pregunté a un profesor de la Universidad de Cambridge que vino a dar una charla a San Sebastián sobre precisamente este tipo de conductas que él había experimentado, que había estudiado en el entorno educativo en el Reino Unido. Y me dio la razón, me dijo que sí, que la observación era correcta, que las personas, por ejemplo, con trastornos más profundos, autismos muy severos, el típico niño con autismo que prácticamente no habla, que tiene características como un fuerte aleteo, cabeceo, que puede ser incluso que no tener lenguaje verbal, estos no son objeto de burla, porque es muy evidente que tienen un trastorno. Sin embargo, los que tienen una inteligencia dentro de parámetros de normalidad o superior a la media, particularmente los que resultan ser los cerebritos, los que tienen una inteligencia muy superior a la media, pero tienen un trastorno comunicativo, suelen ser más objeto de este tipo de conductas. Y ya les digo que creo que tiene algo que ver con esa sensación que en el mundo de la robótica denominamos el valle inquietante.
Pero el bullying no solo se manifiesta en conductas de tipo agresivo, de tipo activo, ni solo los alumnos son víctimas de él. Es decir, bueno, bullying se llama cuando es una situación de acoso entre iguales, pero aquí tienen un titular en el que los alumnos acosaron a un profesor. La noticia no es prácticamente legible desde aquí. En un colegio que se llama Las Rosas, en el barrio de San Blas, se sacó una fotografía durante una fiesta y un profesor aparecía poco agraciado en esa fotografía. Empezaron a circular los comentarios insultantes y la cosa se volvió viral en la plataforma del colegio hasta que el profesor se vio ya acogotado, pidió ayuda al colegio y el colegio respondió. Como los insultos se habían producido a través de la plataforma de comunicación interna del colegio, rápidamente detectaron quiénes habían sido los autores del acoso y fueron expulsados del centro, temporalmente. Y eso es algo que les tengo que decir porque en temas de acoso muchas veces vamos con mucha precaución porque los menores tienen derechos. Tienen el derecho fundamental porque viene en el título de los derechos fundamentales de la Constitución, a la educación. La educación es un derecho y una obligación. Los menores, de hecho, la educación secundaria obligatoria significa que ningún menor puede sustraerse a la educación secundaria hasta los 16 años. Es decir, no se le puede mandar a casa y dejarle sin escolarizar. Y, de hecho, a los padres que intentan que no vayan al colegio, bien sea porque sus creencias no les llevan por ahí o porque quieren practicar lo que llaman el homeschooling, han tenido serios problemas con la justicia, porque se puede considerar un caso de abandono de menores, un delito que está tipificado en el Código Penal. Bueno, pues la solución muchas veces, dicen, ¿les vamos a privar del derecho a la educación? No podemos. Ya, pero en casos de acoso, de bullying, de acoso entre iguales, les voy a decir una cosa. Cuando tenemos supuestos de violencia de género entre adultos, cuando se dicta una orden de protección que conlleva prohibición de acercamiento, el que se tiene que ir de casa es el agresor, no la víctima. Entonces, lo que no podemos hacer es que, como un chico sufre bullying, lo trasladamos de centro. No. El que tiene que pagar es el agresor, no la víctima. Eso es una cuestión elemental de justicia. Porque el que va a haber roto su vínculo de amistades si es trasladado es el menor agredido, no el responsable de la agresión. Y dirán ustedes, bueno, pero es que si es un grupo muy grande, no tengo la respuesta para todo, obviamente. Y si es toda la clase, pues entonces igual al que hay que trasladar es al profesorado. Porque si toda la clase se pone en contra de un chaval sin motivo aparente, evidentemente, si es una persona antisocial, con rasgos que le hacen peligroso para la colectividad, es una norma esencial de autodefensa instintiva el que toda la clase se ponga en contra de él. Si tienen los arrestos suficientes. Si le tienen verdadero pánico, es posible que ni siquiera se acerquen a él. Pero, lo que digo, si toda la colectividad se pone en contra de un mismo chico y ese chico inicialmente es inofensivo, entonces el problema no lo tiene ni el agredido ni los agresores. El problema lo tiene el centro, que se le ha ido la cosa completamente de las manos. En cualquier caso, el que nunca tiene que pagar los platos rotos es la víctima. Eso para mí es un principio fundamental. El perjudicado, la víctima, el que sufre, no puede ser el que se vea obligado a tener que romper su vínculo de amistades e irse del centro. Y eso es algo que desgraciadamente sucede demasiado a menudo. Que, bueno, pues este chico sufre bullying, la solución es, mire, traslade de colegio. Es como si a una mujer maltratada le ponemos una orden de alejamiento y le decimos, bueno, pues ahora coge usted sus pertenencias y se va de su casa. Dice, ¿cómo? O sea, mi marido que me maltrata se queda en mi casa y soy yo la que se tiene que ir. Eso no lo verán en los noticieros, porque al juez que tome semejante decisión le cae la del pulpo. Pues en un caso administrativo, que es la gestión de un centro de enseñanza cuando podemos estar en presencia de menores inimputables, por debajo de 14 años no hay posibilidad de actuación penal, ahí la responsabilidad es de la administración educativa. Y les tengo que decir que las respuestas de la administración educativa no siempre me convencen. Este año llevé a juicio a 2 matrimonios que habían llevado a cabo la venta de un bebé. Un matrimonio en riesgo de exclusión social se había concertado a través de Internet con otro matrimonio un poco más pudiente
para, a cambio de una cantidad de dinero que realmente es ridícula, creo que en total fueron 1.500 euros, vender al hijo que todavía llevaba en sus entrañas la mujer. Al final los 4 han acabado en la cárcel. El problema es que Diputación recibió noticias de que la madre gestante estaba interesada en vender al bebé, pero no localizaron a la denunciante original, había sido una llamada telefónica, y bueno, siguieron el procedimiento por su cuenta. En principio activaron los indicadores de riesgo, la madre dio a luz en el hospital inmediatamente a la 1 de la madrugada, en el momento del parto, apareció la Ertzaintza junto con técnicos de Diputación y se llevaron al menor a la sección de neonatología para que estuviera apartado físicamente de la madre, pero como no se localizaba la denunciante, archivaron el expediente y se lo devolvieron. A continuación salió del hospital, se lo dio a la compradora cogió el TGV y se fue a París. Orden Europea de Detención y Entrega, las autoridades francesas que no saben qué narices hacer con un bebé lactante. Bueno, les puedo asegurar que fue todo un circo. Al final los 4 han acabado en prisión. Pero claro, yo cuando tomaba declaración a los responsables de Diputación, en concepto de testigos, les decía, vamos a ver, ustedes no dieron con la denunciante. Dice, no, llamábamos a su teléfono y como no era un teléfono en Francia, pues los teléfonos de Diputación pues no daban llamada. Y el problema es que era una señora, nosotros en Guipúzcoa tenemos el problema de que somos zona fronteriza con Francia, una señora que trabajaba de funcionaria en correos y se había ido a vivir a Hendaya porque los precios de la vivienda en San Sebastián pues son, no sé, como el agua de Bilbao, como si fuera champán francés. Bien, pues el problema es que cuando la llamaban a Francia no podían porque los teléfonos no permitían llamadas internacionales y cuando ella estaba en su trabajo desconectaba el teléfono por normativa interna, entonces no conseguían dar con ella y archivaron el expediente. Entonces yo les decía, ¿sabe cuánto hemos tardado nosotros en localizarla? 1 hora. Un oficio a la Ertzaintza, la han ido a buscar a su trabajo y nos la han traído. Yo, ¿a ninguno de ustedes se le ocurrió acudir a la Fiscalía de Protección de Menores? Y me dijeron, no. Y yo, pues muy bien. Pues miren lo que han conseguido. Un bebé que tenemos en paradero desconocido. Insisto, esto nos tiene que hacer reflexionar sobre las relaciones entre administraciones públicas, que considero que tienen que ser muy fluidas. Porque una cosa que aprendí del ideólogo del movimiento cyberpunk, movimiento de ciencia ficción que surgió en el cambio de siglo, en el cambio de milenio, es que las redes se combaten con redes. Y las redes de delincuentes, que son prácticamente una multinacional del crimen completamente líquida, casi gaseosa, inaprensible, hay que combatirlas desde una absoluta sincronización entre administraciones públicas distintas, administración autonómica, estatal, administración educativa, administración de justicia, empresa pública, empresa privada, o sea, sector público, sector privado, la coordinación es fundamental, si no, podemos llegar al absoluto desastre. ¿Sí? Bien, termino con el tema del bullying y podemos abrir un turno de preguntas. Como les dije, el bullying no tiene por qué ser activo únicamente, puede ser pasivo. Puede consistir simplemente en ignorar a una persona, en hacerle el vacío más absoluto. ¿Y esto por qué puede suceder? Pues porque sea antipático o porque alguien le ha hecho aparecer como antipático en las redes sociales. ¿Cómo? Pues porque una de las respuestas más frecuentes suele ser, bueno, si las redes sociales son tan peligrosas, a mi hijo no le dejo tener redes sociales. Bueno, no te preocupes, que ya habrá alguien que las cree por él. No hay nada más fácil. Se busca una foto de clase, se utiliza un correo electrónico gratuito, de esos que todos creemos que es gratuito porque no nos piden dinero a cambio, solo nos piden nuestra alma, como el diablo de la obra de Goethe. Sí, nos piden nuestra alma, nos piden nuestros datos, nuestra privacidad. Saben más de nosotros que nosotros mismos. Bueno, de Twitter yo todavía no me fío, porque a mí que me gusta el humor inglés, la socarronería, que soy fanático de Les Luthiers, me está sugiriendo que siga a los morancos de Triana. Está claro que sus algoritmos no están muy depurados. Pero Amazon o Facebook saben más de nosotros que nosotros mismos. Te sugieren que compres cosas que vas a querer y ellos saben que las vas a querer antes de que tú mismo lo sepas. Pues, entonces, creamos un correo electrónico gratuito, como diría el doctor maligno de Austin Powers, y con eso podemos abrir un perfil en una red social, porque existe el DNI electrónico.
¿Cuántos de aquí lo han usado alguna vez? Bueno, más de uno. Es una cifra excelente para el tamaño del auditorio. Una vez tuve bastantes brazos levantados en un entorno, en el colegio de abogados, y me di cuenta de que casi todos los que levantaban la mano eran procuradores. Y dije, señores procuradores, me están haciendo ustedes trampa. Ustedes utilizan el DNI electrónico porque no les queda otra, porque tienen que introducirlo para trabajar. Entonces, así cualquiera. Pero el DNI electrónico es una pesadilla. Es una pesadilla porque es tecnología mal diseñada, no diseñada para un usuario con pocos conocimientos, ni para un usuario que esté a la última y que utilice una tecnología ajena a la que utiliza el común de los mortales. No, no. Tienes que utilizar Windows, pero no cualquier Windows, no. Uno antiguo, con un navegador obsoleto. No puedes tener los últimos parches de seguridad porque si no la página no te lo reconoce. Tu ordenador es demasiado seguro. De hecho, conozco expertos en seguridad informática que lo que hacen es levantar máquinas virtuales, o sea, máquinas que solo existen en la memoria de su ordenador, específicamente inseguras para poder tratar con la administración. Porque su máquina está tan blindada que la administración dice, no, este ordenador no puede funcionar con nosotros. Entonces, la identidad digital que utilizamos en la práctica es nuestro correo electrónico. Y si nuestro correo electrónico lo puede abrir cualquiera, cualquiera puede fingir nuestra identidad. Así que si el chaval no tiene redes sociales porque sus padres consideran que es algo muy peligroso, de repente llega uno y crea un perfil en Instagram a su nombre, con su foto, un correo electrónico que se le parece, y empieza pues, a esparcir maldades, como en la serie de Gossip Girl. Rumores falsos, mentiras, secretos que nadie debería saber. Ya saben esto de los secretos, que si tú me cuentas algo en confianza, solo lo van a saber dos tipos de personas, los vivos y los muertos. Bueno, pues esto con los adolescentes pasa lo mismo. O sea, si hoy en día quieren guardar un secreto, escríbanlo en Google+. Porque como nadie lo visita, es la única manera de que esté seguro. Pero es que cabe otra posibilidad y es que le hackeen su propia red social y entonces ya no hay defensa posible. Ya no puedo decir, no, es que no soy yo, alguien ha creado un perfil falso a mi nombre. No, no, es que es tu perfil social, lo que pasa es que no sabes quién lo está utilizando. Y esto es muy frecuente. Pero les explicaré cómo se hace eso después del turno de preguntas que acaba de proponer Aurora. Sí, ¿ahora me escucháis? Vale, pues como llevamos a lo largo de estos 2 días, si hay alguien que desee preguntarle algo a Jorge, por favor levantáis la mano y se os facilitará un micrófono. Buenos días. Buenos días. Soy un inspector de Madrid y quería hacerle la siguiente pregunta. Un poquito más alto, por favor. ¿Es el director de...? A ver, ¿se me oye ahora? Sí. Soy un inspector de Madrid y le quería hacer la siguiente pregunta. Adelante. La Ley Orgánica de Educación, Ley 2 del 2006, en una disposición adicional en la 21, establece la ruta legal a aplicar desde nuestro referente de la inspección, donde se protege y se orienta a la escolarización urgente, tutelada e inmediata de este tipo de alumnado, favoreciendo el cambio de centro. Quería oír cómo ve usted esa disposición en el contexto de lo que ha explicado. Muchas gracias. ¿De qué año dice que es la ley? Bueno, es la Ley Orgánica 2 del 2006, actualmente en vigor. Le voy a decir una cosa. En 2006 no existía Twitter. Ya está. Facebook apenas había salido de Estados Unidos. O sea, yo soy un especialista en derecho penal. La totalidad del ordenamiento jurídico es un hipertexto inabarcable. Es como la biblioteca infinita de Borges. Nadie puede conocer todo el derecho en vigor y, desde luego, de derecho administrativo no soy un especialista. Lo que sí le puedo decir es que las leyes administrativas sufren un fenómeno que se conoce como la legislación motorizada. Aquí prácticamente todas las administraciones, desde la municipal hasta la estatal, están legislando constantemente sobre las cuestiones más variopintas, en cuestiones de derecho administrativo. Que esta cuestión esté en una ley de 2006, de hace 12 años, que es una era geológica en términos de tecnología, me deja sin palabras. O sea, nosotros la reforma del Código Penal en materia de delitos informáticos más reciente que tenemos es de 2015 y la considero obsoleta.
Es que igual lo que tendríamos que plantearnos es que los caballeros que ocupan la carrera de San Jerónimo deberían de andar menos haciendo el paripé con impresoras como cierto señor de barba que pertenece a un partido minoritario y dedicarse más a hacer su trabajo, que es modernizar las leyes, sobre todo las esenciales para la comunidad. Y yo entiendo que una ley educativa en ese sentido es esencial. Ya le digo que con una evolución tecnológica como la que tenemos, que la legislación que utilizamos sea de 2006, mire, en 2006 no estaba tipificada la difusión de pornografía infantil, ni mucho menos la tenencia. No estaba tipificado el child grooming, ni el ciberacoso. No estaban tipificados los ataques informáticos. Bueno, no estaba tipificado prácticamente nada. O sea, es 2010, la primera ley de adecuación al convenio de Budapest de 2001, el ciberconvenio, y la reforma más reciente es de 2015. Y las reformas del Código Penal suelen ser peliagudas, porque son también por ley orgánica. Pero bueno, la ley de enjuiciamiento criminal, seguimos con la de 1882, más o menos coetánea a la creación del teléfono. Sin embargo, tiene una reforma de medidas de investigación tecnológica que es de 2015. Y ya le digo que la considero obsoleta, o sea que... Hola, buenos días. Me llamo Camila y soy de Baleares, de Menorca concretamente. Mire, hace un año me recibí una sentencia a raíz de unos hechos ocurridos fuera del centro educativo. El juez imponía una orden de alejamiento, pero en el mismo texto indicaba que, no sé cuántos metros eran, pero bueno, ya se daba a entender que era obvio que dentro del centro educativo esta distancia no se podría respetar, pero que en cualquier caso debía ser la mínima suficiente para garantizar pues, que no hubiera comunicación con la víctima, etc. En aquel momento a mí me pareció que eso me ponía bastante difícil el forzar el cambio de centro de los alumnos agresores. Me gustaría saber su opinión. Bueno, siempre les digo a los informáticos que en realidad no somos tan diferentes. Al fin y al cabo, la operación jurídica básica, que conocemos como subsunción, es como un algoritmo informático. Consiste en coger unos hechos que han sucedido en el mundo real, ver si encajan con los hechos que prevé la norma y, a continuación, si coinciden, mediante el mecanismo de la prueba, aplicar el resultado jurídico que prevé la norma. Básicamente funciona como un algoritmo informático. La ventaja que tienen los informáticos es que funciona sobre máquinas digitales, que siempre dan el mismo resultado a la misma entrada de datos. Mientras que las máquinas de procesado que nosotros utilizamos son analógicas, se llaman jueces. Y cada uno es de su padre y de su madre y cada uno da su solución particular. Entonces, bueno, ese juez tuvo esa idea, pues ese juez tuvo esa idea. Y es que he llegado a ver abogados que me traen una sentencia del Tribunal Supremo, dicen, es que esta sentencia dice eso. Pero mire, estoy convencido de que si buceamos suficiente en las bases de datos de jurisprudencia, podemos encontrar una sentencia que diga que la Tierra es plana. Por eso la jurisprudencia dice que tienen que ser 2 o más sentencias del Tribunal Supremo en el mismo sentido. Una única sentencia de un juez que no sea del Tribunal Supremo no es jurisprudencia. Hay que acatarla, obviamente. Una solución es... ¿Qué pasa cuando un juez se equivoca? Pues que se recurre su decisión. Por eso existe una cadena de juez de primera instancia, Tribunal de Apelación, Tribunal Superior de Justicia, Tribunal Supremo, ya que 4 tribunales distintos estén equivocados. El único problema que tenemos es que eso puede llevar demasiado tiempo. Y claro, podemos pasar de que los chavales estén en edad escolar a que estén en edad de prejubilación, habida cuenta de los fastuosos medios con los que cuenta nuestra Administración de Justicia. Pero bueno, básicamente la orden de alejamiento está bien. Es complicado hacerla cumplir efectivamente cuando no existen más centros educativos. Para mí la solución sería efectivamente forzar un cambio de centro, pero igual es que soy muy radical, ya sabes. Nosotros somos fiscales y dicen que los fiscales no utilizamos el indubio pro reo, sino el indubio te arreo. Sí. Otra pregunta. A ver, soy Pedro. Perdone, la última pregunta, porque yo creo, Jorge, que quieres finalizar un poco la última pregunta. Bien. Pedro, bilbaíno de Bilbao.
Sí, pero con eso puedo mirar a cualquier lado, que levante la mano, que no le veo. Aquí. Ah, vale. Aquí. Opa. Bien, tanto desde instancias europeas como estatales como autonómicas, todas las administraciones públicas en los últimos años están inmersas en políticas de papel cero, lo que se ha venido a llamar políticas de papel cero. Esto conlleva necesariamente la implementación de una serie de aplicaciones informáticas de gestión a todos los niveles de la Administración, no solo en lo que a mí personalmente me toca desde la Inspección de Educación, sino en la gestión de los miles de centros docentes, de todos los niveles, de todas las tipologías. En tu intervención has mencionado también las plataformas digitales que se implantan en los centros para mantener relaciones habituales con las familias, incluso realizar gestiones pues, de matrícula, bueno, todos sabemos de qué estoy hablando. Bien, con todo este mare magnum de aplicaciones informáticas, esta política de papel cero, al final lo que estamos viendo es que en una serie de ordenadores, en la mayoría de los casos por motivos presupuestarios no suficientemente actualizados y mucho menos suficientemente asegurados, se están introduciendo una cantidad ingente de datos personales del profesorado, del alumnado, de las familias. Se están produciendo a través de esos medios una serie de comunicaciones que implican en muchas ocasiones información sensible, necesidades educativas especiales del alumnado, informes médicos, informes psiquiátricos, etcétera, etcétera. Y por mucho que tengamos una legislación sobre la protección de los datos personales, la confidencialidad y la protección de los datos personales, tanto a nivel estatal como también a nivel autonómico, por lo menos en nuestro caso, resulta que la realidad cotidiana del funcionamiento ordinario de los centros, no solo de los centros, sino de la propia administración educativa, en este caso digo la inspección, está absolutamente expuesta a todo tipo de filtraciones, a todo tipo de manipulaciones que hacen imposible, o sea, nos colocan en una paradoja. Para nuestro funcionamiento ordinario de gestión tenemos que utilizar obligatoriamente todas esas aplicaciones informáticas, porque es que prácticamente ya no hay otras vías, lo cual puede ser bueno, o sea, el objetivo puede ser loable. Pero, por otra parte, estamos inconscientemente y sin quererlo, pero en muchas ocasiones incumpliendo o cuando menos poniendo en riesgo la otra legislación que también nos afecta de la confidencialidad y la protección de los datos personales de miles y miles de personas, incluyéndonos a nosotros mismos. ¿Qué solución se puede dar a esto si es que la tiene? Si lo supiera a ciencia cierta, me haría millonario. Hay un refrán que me dijo mi abuela que es que no se menciona la soga en casa del ahorcado. Papel cero, dice. Desde enero de 2016, según el ministro... ¿Esto se está grabando? Bueno, me acojo al artículo 20 de la Constitución que contempla el derecho a la libertad de cátedra. Según el ministro de Justicia del anterior gobierno, don Rafael Catalá Polo, que en gloria esté dentro de poco, espero, desde enero de 2016 tenemos que implantar el papel cero en la Administración de Justicia. Papel cero, el que tengo aquí colgado. O sea, vamos a acabar con la Amazonía en la Administración de Justicia. Porque nuestros sistemas informáticos hacen que los suyos parezcan de Star Trek. Allá donde se están implantando las aplicaciones de papel cero, tenemos unos sistemas, pues por ejemplo, el famoso LexNet, que inicialmente era un buzón de correo, un sistema de mensajería interno de 10 años de antigüedad, con más agujeros que un queso emmental, que no Gruyère, que el Gruyère no tiene agujeros, agujeros de seguridad, vulnerabilidades críticas. Ese solo sirve para guardar documentos notificados. Para ver documentos judiciales utilizamos el visor Horus, como la deidad egipcia. Luego hay otra aplicación, Minerva, que es propia de los jueces.
Y por último tenemos el portafirmas, que es el que soporta la aplicación de firma electrónica. Gracias sean dadas a quien sea que eso no ha llegado al País Vasco. Porque allí básicamente lo que hacen es lidiar con 4 aplicaciones que son incompatibles entre sí, que se bloquean frecuentemente, que son inseguras. O sea, realmente es un auténtico caos. Y han empezado con provincias pequeñitas, de poca población. O sea, si llegan a empezar con Madrid, es el cataclismo. Entonces, en cuanto a la administración, pues lamento profundamente, pero tengo que pegarle un tirón de orejas al Gobierno vasco en lo que se refiere a la dotación de medios del Gobierno vasco, tremendo. Y es que el Gobierno vasco hace ya muchos años firmó convenios exclusivos de dotación de material informático con Microsoft. Con lo cual tenemos un gasto en licencias de software, de Windows, de Office y demás, que nos hacen imposible adecuar nuestros sistemas informáticos a la modernidad. El ordenador de mi despacho profesional funciona con Windows 7, que prácticamente ya no tiene ni soporte técnico por parte de Microsoft. Mi navegador es el Internet Explorer, que es la cosa más insegura que hay. O sea, no tenemos medios. ¿Por qué? Porque hay que pagar licencias y esas licencias valen una pasta. Entonces, hace 7, 8, 9 años, cuando ciertos locos que utilizaban software libre, como es mi caso, aunque tenga un equipo con software propietario, pero utilizo software libre como es el LibreOffice para digamos, cumplir las funciones del Microsoft Office, cuando los partidarios del software libre advertíamos del peligro de caer en las garras de las empresas privadas en el caso de las licencias de software, nos decían, es que va a costar más la formación que las licencias. Bueno, pues 7, 8, 9 años después, lo único que acabo de decir es cómo me jode tener razón. O, por utilizar términos literarios más elevados, qué doloroso es el síndrome de Cassandra. La cualidad de la hermana de Eneo, es el de la Eneida, Eneas, ¿sí? Que tenía la capacidad de ver el futuro y la maldición de que nadie le hiciera caso. Pues nosotros lo mismo. Microsoft no. ¿Por qué? Porque te va a cobrar por algo que debería ser gratuito, que es el código informático. Te deberían de cobrar por la asistencia, por tenerlo al día, por tenerlo actualizado, porque el código fuera auditable, porque se pudieran reparar los problemas de seguridad, no por un simple trozo de plástico que es un CD. Pues no se hizo caso y eso lo estamos pagando a día de hoy. Entonces, igual lo que tendríamos que hacer es mirar hacia arriba y no hacia abajo. Tendríamos que mirar a nuestros políticos y preguntarles por qué hicieron eso y que ahora arreen ellos con las consecuencias. Porque, como decía el grandérrimo Zorrilla en la obra del Tenorio, llamé al cielo y no me oyó, y pues sus puertas me cierra, de mis pasos en la tierra, responde al cielo, no yo. Es lo único que le puedo decir. Sobre el Reglamento General de Protección de Datos, ¿qué me va a contar? La compañía LinkedIn, una filial de Microsoft, me contrató a mí para hacer un videotutorial sobre la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos. Tuve que ir a grabarlo a Graz, en Austria. O sea, que sé que es bastante estricto y que los medios tecnológicos que tenemos a nuestra disposición no nos permiten cumplirlo. La seguridad por defecto es lo que recalca el Reglamento General de Protección de Datos europeo. Y aquí lo que tenemos es la inseguridad por defecto. Yo también tengo pánico de que haya fugas de datos de las aplicaciones de nuestros colegios, sobre todo por lo que atañe al historial académico, médico o de necesidades especiales de mi propia hija. O sea, es que no puedo estar más concienciado con ese tema. El problema es que hemos creado una dependencia económico-tecnológica de una empresa que ahora no nos permite salir de ese bucle, de ese círculo vicioso. Lo que habrá que hacer será esperar al próximo salto tecnológico, cuando dejemos de depender de los PCs de escritorio y nos pasemos a los dispositivos completamente portátiles, procurar no tener tanta dependencia tecnológica de un operador no neutral, como por ejemplo Microsoft. Vale, pues entonces vamos a ir a toda leche. Porque ya les había hablado del bullying pasivo, pero ahora tenemos que hablar de los hackers, esos malvados piratas informáticos. Bueno, al final el diccionario de la Real Academia Española, que limpia, fija y da esplendor, ha tenido que corregirse a sí mismo y reconocer que hacker no es una palabra peyorativa, no es delincuente informático como era la primera acepción que contemplaba, sino que han tenido que documentarse
y ir al request for comments del Internet Engineering Task Force. ¿Quiénes son esos señores? Bueno, los que arreglan la Junta la trócola de Internet. O sea, los que aseguran los estándares de Internet. Y tienen un glosario de términos en el que hacker es un experto en tecnologías informáticas que sabe más de ellas que su propio creador. Como, por ejemplo, el aquí citado Chema Alonso, buen amigo mío, por cierto. Aquí coincidimos en la Routed Satélite de Valencia, un ejemplo de compartir el conocimiento entre expertos en la seguridad informática, miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, miembros de la Administración de Justicia, como era mi caso. Bueno, pues le dije, tú no te vas de aquí sin la foto. Vamos. No, es que le traje una vez a San Sebastián a dar un cursillo cuando no era una estrellona mediática para jueces y fiscales en 2011 y me vino con coleta y sin el gorro. Y le dije, ¿qué haces? Y dice, no, es que son jueces y fiscales. Y dije, yo he contratado el pack completo. O sea, gorro y pelo suelto, ¿vale? Pues estos tipos de estas pintas tan atrabiliarias se reúnen en eventos como la RUTEZCON, de las que antes les he hablado. Esto es el auditorio el Princesa Sofía, que está pues, es donde antes se celebraba la gala de entrega de los Goya. Tienen capacidad para 3.000 personas. En aquel entonces se utilizaban la mitad del auditorio, 1.500 personas. Y aquí se descubrían pues, vulnerabilidades informáticas todos los días. Durante los 3 días que duraba el congreso salías con el susto en el cuerpo. Porque el año en el que me invitaron a participar a mí, bueno, ese fue el año en el que repetí. No porque fuera mal estudiante, sino por todo lo contrario. Como quedé el segundo mejor votado en la edición anterior, me invitaron a volver. El año anterior, el que ganó fue un experto en seguridad de la aviación que se llama Hugo Teso, que demostró con una aplicación informática que podía interferir las comunicaciones entre un avión y la cabina de control, o sea, de la torre de control. Entonces, claro, lo que me decía mi compadre, el comandante del Grupo de Delitos Informáticos, César Lorenzana, decía, Jorge, tío, no puedes ganar a un tío que tira aviones. Bueno, efectivamente. Pero es un ejemplo de lo que les decía, ¿no? Intercambiar conocimiento. Porque intercambiando conocimiento, ahora conozco a muchos expertos en seguridad informática que me trasladan sus inquietudes, yo les traslado las mías, intercambiamos conocimiento técnico, jurídico. Ahora estoy con ustedes que pertenecen a la administración educativa, que es un elemento clave en nuestra sociedad. Yo, si hay una escena que se me quedó grabada de la serie El Ministerio del Tiempo, es cuando el director del Ministerio del Tiempo dice: privatizar el Ministerio del Tiempo, ¿qué va a ser lo próximo? ¿Privatizar la educación, la sanidad? O sea, evidentemente eso era un dardo envenenado contra el gobierno que había en aquel momento, ¿no? Es bueno que nos conozcamos y que sepamos que existimos, que existe la administración, los inspectores de educación y que existen fiscales en todas las provincias, delegados de criminalidad informática, a los que pueden acudir en caso de que se encuentren con algún incidente en alguno de sus centros. Que no sería tan difícil porque, como les he dicho antes, esas empresas a las que accedemos a través de sus aplicaciones gratuitas, cuyo único precio es nuestra alma inmortal, que tenemos que pagar con sangre y entregar a nuestro primer hijo varón, por ejemplo, tenemos aquí Google Street View, la aplicación de Google que te permite estar en un sitio con un entorno inmersivo, que te permite ver una vista tridimensional, como si estuvieras en el sitio simplemente como ver el muñequito. Pues se realizaba a través de este coche, el Google Car, que estaba dotado de cámaras que sacaban fotos y estaba dotado también de un sistema que captaba las redes wifi de los alrededores, capturaba el nombre de su red, la MAC, que es digamos el número del bastidor de un coche, pues eso sería la MAC, y también se llevaba 0,5 segundos de datos de lo que hubiera circulado por esa red si no tenía una protección, si no tenía una contraseña. Que salga un portal cautivo, como suele pasar en las redes wifi de invitados, no significa que exista esa protección. La protección tiene que ser a nivel del router. Bueno, pues cuando vimos el informe de la Agencia de Protección de Datos, se había llevado pues, contraseñas de acceso a Facebook, correos electrónicos, fotografías, páginas web, números de cuenta, contraseñas de acceso bancario, simplemente por lo que la gente compartía en redes inalámbricas. Imagínense lo que puede pasar aquí, en el Centro Euskalduna, que me imagino que tendrá una wifi de invitados, lo que puede pasar en la universidad, en una biblioteca pública. Lo digo porque fui el primer pirado al que se le ocurrió en España abrir unas diligencias de investigación para ver si Google estaba cometiendo un delito. Eso nos convirtió en el único país, junto con Alemania, que tuvo acceso al interior del coche de Google, porque ordené a la Policía Nacional que inspeccionase el interior del coche. Por eso sabemos cómo funciona, porque estuvo en San Sebastián.
Y si les pongo esta imagen es porque en la ciudad más bonita del mundo teníamos una red Wi-Fi municipal que no tenía contraseña, tenía un portal cautivo en el que metías tu tarjeta de ciudadana, tu contraseña y accedías a una red Wi-Fi completamente abierta, sin cifrar. Con lo cual, aquí el coche de Google hizo estragos. El problema no son los hackers, porque los hackers nos permiten descubrir los fallos informáticos. El problema son los que se aprovechan de estos fallos informáticos y no lo cuentan en esas reuniones de las que les he hablado. Lo utilizan para fines personales, generalmente lucrativos y delictivos, como por ejemplo el phishing. El phishing se asocia siempre a estafas bancarias. Entro en tu cuenta, te quito tu dinero, se lo doy a otro fulanito que lo saca en billetitos y lo manda por correo a Ucrania. Ejemplo real. El phishing en realidad es una forma de pescar incautos, utilizar técnicas de ingeniería social, o sea, hackear nuestra mente, no nuestro sistema informático, para que nosotros mismos les demos la información. Kevin Mitnick, que fue uno de los hackers más célebres de los años 80 y 90, acuñó las 4 leyes básicas de la ingeniería social. Nuestra primera respuesta siempre es afirmativa, salvo la de mis padres, que era siempre no. A todos nos cuesta decir que no, insisto, excepto a mis padres. Todos queremos ayudar y todos somos susceptibles y vulnerables a un halago. Con lo cual, si te hacen la pelota lo suficiente, te dicen que están en un problema y necesitan ayuda y te ponen entre la espada y la pared, lo más frecuente es que acabes cayendo y dando información que revele datos importantes, sea bancaria o sea una contraseña de acceso a una red social. Esto era un prototipo de mensaje para robar contraseñas de acceso a MSN Messenger. A partir de ahí se entraba en la cuenta de Messenger del incauto, sobre todo los adolescentes, porque los adolescentes tienen una vulnerabilidad de fábrica, que es la 4ª ley que he enunciado, la de todos somos vulnerables a un halago. Nos movemos por vanidad. La vanidad es la vulnerabilidad básica del adolescente. ¿Quieres saber si te han bloqueado del Messenger? ¡Oh, Dios mío! ¡Que alguien no me adjunta en Messenger! Porque Microsoft, por supuesto, se cuidaba mucho de dar esa información. Entonces había gente que te decía que te permitía conocerlo a través de páginas como quienteignora.com. Tú entrabas ahí y decían, danos tu usuario y tu cuenta y tu clave de correo electrónico y te decimos quién te ha ignorado. Y todo el mundo decía, joder, qué mierda, no funciona. ¿Que no funciona? Funciona que te cagas, te acaban de robar todos tus datos. Y al final esto puede resultar en robo de imágenes de sexting que acaban rulando por redes de intercambio de archivos generando pornografía infantil. Este es un juicio de un fulano que estaba concretamente compartiendo el vídeo de una sesión, digamos, de sexo, si se le puede llamar así, de un adulto con una niña de 6 años. Por hacer un poco de referencia a la pregunta que ha hecho la inspectora de Educación de Menorca, la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, que estaba juzgando aquí a este individuo, este de aquí soy yo, se me ve el cartón más de lo que me gustaría, pero bueno, decidió que eso no era un caso de pornografía infantil agravada. Yo pretendía que se empleara el agravante de reflejar material que refleja violencia física o sexual hacia un menor. Yo decía que, evidentemente, un adulto violando a una niña de 6 años la destroza por dentro. Lo puede atestiguar el pianista James Rhodes, que tiene una cuenta en Twitter de las más seguidas, porque está encantado de haber conocido este país. Dice que somos un país que es muy superior a Gran Bretaña, que tenemos cosas como la siesta, como la merienda, porque para él eso del té de las 5 es una chuminada, con perdón de la expresión, porque dice que él con el té de las 5 a las 8 llegaba al borde del coma hipoglucémico. Pero ahora dice que se puede comer un bocadillo a las 6 y luego cenar. O sea, todo le parece maravilloso, eso del yoga ibérico, la siesta, todo le encanta. Bueno, James Rhodes fue víctima de abusos sexuales muy graves siendo niño y tuvo que ser operado de la espalda, porque el sexo anal al que fue forzado le causó graves lesiones en la columna vertebral. Entonces, claro, yo con esos antecedentes y los vídeos que le habíamos capturado a este sujeto, recurrí ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo, como dirían hoy en Twitter, le hizo zasca a la Audiencia Provincial de Guipúzcoa y les dijo sí es agravante. Entonces, en lugar de los 2 años justitos que le habéis puesto, que suponen que no va a pisar la prisión porque no tiene antecedentes penales, le van a caer 4 años y un día y se va a ir directo a Martutene sin pasar por la casilla de salida y sin cobrar los $20.000 del Monopoly. Voy terminando porque, como ya han visto, al final Internet lo mueve el sexo y el dinero.
el sexo, la pornografía, sea de adultos, que es la que consumen los seres humanos que merecen ese calificativo, y la de menores, que es la que consumen esos seres que parecen humanos, pero para mí no lo son, que son los pederastas. Y el fraude online, que es una cuestión que atañe mucho más a los adultos, porque pueden ser víctimas de ese fraude al tener disposición económica, pero que también atañe a los menores, porque caen muchas veces en trampas con este tipo de aplicaciones que llevan compras incluidas, como los famosos juegos como Fortnite, de Clash of the Clans y demás juegos de teléfonos móviles y de tablets que pueden llevar bicho dentro. Así que vamos a ir terminando, después de haberles metido el miedo en el cuerpo, con algunos consejos que me da mi experiencia de 11 años como fiscal delegado de criminalidad informática. En primer lugar, para la máquina. Algún tipo de software que nos proteja, llámele antivirus, llámele antimalware, lo que sea, pero que sea legal. O sea, no necesariamente tiene por qué pagar por él, los hay gratuitos, pero que sea legal, no descargado de una página de estas de descargas un poco clandestinas, porque seguro que va a venir con bicho. Y puesto al día, porque claro, normalmente cuando uno compra un ordenador tiene el antivirus para 6 meses, y cuando se acaba, ¿qué más da? Pues ¿qué más da? Cada día aparecen virus nuevos. Si no se actualiza, te vas a quedar en porretas. El sistema operativo actualizado. Ya sé que es un coñazo. Windows ha sacado un parche de actualización. Por favor, instálelo. Buf, otro día. No. Eso significa que han corregido un agujero que permitía a los malos entrar en tu ordenador. Si no lo instalas, estás dejando tu ordenador abierto. Las aplicaciones gratis. Sobre todo si provienen de sitios poco confiables. Seguro que llevan algún tipo de riesgo. ¿Quién no ha visto en Google Play esas aplicaciones de linterna que lo único que hacen es fijar el flash de la cámara del móvil para que dé una luz constante y no un flashazo? Aplicación de linterna, gratuita. ¿Permisos que necesita? Acceso a tus llamadas, a tu red wifi, a tus fotografías. ¿Pero para qué coño necesitas una linterna? Hombre, por Dios. Pues es evidente que porque si es gratis es porque se está llevando algo a cambio. Las cuentas de administrador las carga el diablo. Yo tengo una cuenta de administrador para instalar aplicaciones y luego utilizo normalmente una cuenta de usuario normal. Así, si me como algún virus que esté incrustado, por ejemplo, en una página web confiable, como puede ser, yo qué sé, la del Banco de España, que puede tener un agujero en su web de seguridad, en su web corporativa, pues por lo menos que no tengan acceso a mis contraseñas de administrador, solo cuando yo lo necesite. Locutorios y wifis abiertas, precaución. Yo utilizo una solución que es el túnel de red virtual, la VPN, pero hoy en día las tarifas de datos de los móviles no son tan caras. No nos tiremos a lo gratis porque puede ser peligroso. Las cámaras en cuarentena, o sea, tapadas directamente. O sea, el mismísimo presidente de Facebook lleva su portátil con la webcam tapada, porque es que desconocemos hasta qué punto un malware puede afectar a nuestra webcam. Y las aplicaciones educativas nos dan muchas posibilidades, generalmente porque su correo está basado en Outlooks y en servidores Exchange. Entonces, si se instala en un dispositivo móvil, como pueden ser los móviles de los chavales, con conocimientos suficientes se pueden hacer cosas muy interesantes, como por ejemplo restringir ciertas utilidades del teléfono, al menos mientras están en clase. Por ejemplo, la cámara. Los vestuarios de un colegio con móviles con cámara son el terror. Si la cámara queda anulada mientras están dentro del colegio, yo me sentiría muchísimo más tranquilo, porque esas fotos que se hacen por debajo de la pared del baño desaparecerían. Pero el virus más peligroso es el que se sitúa entre el teclado y el respaldo de la silla, es decir, el usuario. Entonces, pues evidentemente, para el que está detrás de la máquina también hay que dar algún consejillo. No se confía en nadie que no esté físicamente presente. Ya les he dicho que nuestra identidad digital está al albur de crearse un correo electrónico que se parezca a nuestro nombre. Las contraseñas son como la ropa interior. No se intercambian con nadie y de vez en cuando se cambian. No hagas ante tu webcam o la cámara de tu teléfono nada que no harías en mitad de la calle, porque igual no lo sabes, pero estás en mitad de la calle, sobre todo si tienes tu cuenta de Instagram sin protección, por ejemplo. O tu cuenta de Musical.ly, que es una aplicación que me parece el mal en persona, porque lo utilizan críos que no llegan ni a los 10 años. Hay cosas que son peligrosas para el futuro, incluso aunque sea con el amor de tu vida, con tu Romeo, con tu Julieta, porque dentro de 6 meses puede ser como una canción de reggaetón y que digas, no, ya no quiero nada contigo, pa' mala yo. Y ahora te vas a enterar, pa' mala yo.
Esto es pura filosofía de Confucio. Trata a los demás como te gustaría que te tratasen a ti. Esto hay que inculcárselo a los chavales porque la distancia que provoca la pantalla provoca una falta de empatía. Hacen sufrir a gente que creen que son como los muñequitos del videojuego de los Sims. Creen que no son de verdad. O sea, es una sociopatía inducida tecnológicamente. Creen que no es para tanto. Y en realidad no saben el infierno en el que pueden estar haciendo caer a esas personas. Y sobre todo, los chavales son máquinas de imitar. Tenemos que dar ejemplo. O sea, esto es como las campañas de concienciación con el alcohol. ¿De qué sirve que yo haga 1000 anuncios en televisión diciendo consume alcohol bajo tu responsabilidad y luego llegue la boda, el bautizo o la fiesta de fin de curso y me ponga como las grecas? Pues que mis hijos van a decir, joder, Adelaida, que dice que no hay que beber y míralo, está ahí con la corbata, sí, con la corbata con el nudo perfectamente anudado, pero en la frente. Pues no les podemos decir que no hagan una exposición excesiva de sus vidas y seamos nosotros los que les estamos haciendo fotos cada 2x3 para ponerlos en nuestra cuenta de Facebook. Porque ellos ya no lo miran, Facebook lo ignoran, es de viejos. Ellos se van a Instagram o a Snapchat, donde les han dicho que las fotos pueden ser borradas a distancia, y una leche. A mí Chema Alonso me enseñó cómo se podía capturar una fotografía o un vídeo de Snapchat sin que la aplicación se enterase. Y por supuesto, sin que el usuario se enterase. O sea que vamos a intentar dar ejemplo a nuestros adolescentes, a nuestros menores, que son máquinas de imitar. Y ya con esto concluyo, porque, como decía el abogado Javier, y sin embargo amigo, Javier de la Cueva, esto de hablar de ciberseguridad es una especie de sacerdocio, porque supone un acto de fe. La fe es creer en algo sin tener pruebas, es algo contrario al método científico. Y yo tengo fe en que con charlas como esta se puede conseguir una realidad en el mundo de las comunicaciones y de la tecnología más segura. Tengo esa creencia, no tengo pruebas de que sea posible. Pero si consigo hacerles a ustedes adeptos de mi secta, aunque solo sea uno, me puedo dar por contento. Nada más. Muchísimas gracias.